Con la aprobación del paquete económico, con la ley de egresos, apenas ayer, varios días antes del 15, que era el plazo fijado para la terminación obligatoria de esta negociación, el Congreso prácticamente terminó con una de sus principales responsabilidades de este periodo de sesiones, pero tiene todavía una larga lista de pendientes que desahogar, principalmente responder a la crisis que hay en las instituciones de seguridad y justicia, con el nombramiento y con la definición de importantes leyes como la de la Fiscalía General Autónoma, que siguen ahí, quién sabe hasta cuándo. ¿Cómo hacer para en adelante salir de este laberinto en el que se ha convertido el Congreso, en el que la baja colaboración o los incentivos para el bloqueo vuelven a detener importantes iniciativas y reformas, más allá de las que ya hubo este sexenio, como las reformas estructurales, pero tan importantes como justo lo que le decía, las de Procuración de Justicia, las de seguridad y otras? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter para que me mande ahí sus comentarios, sus puntos de vista, sus temas. José Buendía MX. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Viernes ya, vísperas del fin de semana. Y hoy nos vamos a meter al tema del Congreso. Ayer apenas se aprobó el paquete económico, hay que decirlo, varios días antes de que venciera el plazo del 15, pero con esto básicamente concluye la principal responsabilidad y que obliga a los distintos grupos parlamentarios a tejer acuerdos, a llegar a consensos que permitan la aprobación del paquete económico. Pero como le decía, esto no significa que el Congreso en este periodo, incluso prácticamente agotándose ya la legislatura, porque el próximo periodo será en año electoral, haya logrado desahogar temas tan importantes y que a usted le importan, como la crisis de justicia, reformas trascendentes que se vienen discutiendo desde hace por lo menos 3 o 4 años, como por ejemplo la del mando único, y otras. Esas siguen ahí atoradas y el reloj parlamentario parece bastante apagado para poder darle celeridad y sacarlas antes de que concluya el periodo el próximo 15 de diciembre. ¿Qué hacer? ¿Cómo salir un poco de este laberinto en el que se ha convertido el Congreso? Pepe Rubinstein, buenas tardes. Hola, ¿cómo Como estás? Todos los viernes, un placer tenerte. El placer es mío. Además, comienzo por el agradecimiento por haberme cubierto el viernes pasado. Con gusto. Un placer. Muchas gracias, de verdad, Pepe. Así es. Un placer. ¿De qué escribiste? No, pero yo me fui a un tema completamente distinto. Me fui a los paraísos para pocos. Hablando de los paraísos fiscales. Pues entonces vamos a presentar a Ariel Elstein, consultor político, porque justo vamos a hablar de paraísos también. Pero otro tipo de paraísos, porque el Congreso también parece que es un paraíso. Lograron sacar el paquete económico una semana antes, lo que les permitirá incluso poder tomar el puente del 20 de noviembre a nuestros legisladores, aunque tienen una larga lista de pendientes. Así es, muchas gracias, mucho gusto. ¿Cómo salir de eso, Ariel? Mira, el tema es que nosotros, como lo hemos platicado, existen amarres institucionales que de alguna manera promueven o incentivan la colaboración y otros que no. En el caso del Congreso mexicano, lo que hemos visto en los últimos años es la dificultad para llegar a acuerdos. Gobiernos divididos, en donde tienes un presidente de un partido y la mayoría en el Congreso no es absoluta. Entonces no puedes, digamos, mover los temas con la facilidad, con el ritmo que uno quisiera, porque tienes que estar negociando una vez y otra vez y otra vez, de manera que pues eso evidentemente detiene muchos de los temas que tú bien mencionas que están atorados, como son los temas anticorrupción, como es el tema de Banco de México, como es el tema de la Fiscalía, ¿no? Sí. Entonces,
Lo que hemos pensado es que, bueno, pues una vez que se acaban estos procesos de negociación que son muy intensos, porque, bueno, como tú bien sabes, el presupuesto implica negociaciones a todos los niveles, desde los niveles locales, porque, bueno, hay recursos que tienen que bajar a las entidades, y digamos, los intereses federales, ¿no? Habiendo pasado esto, como tú bien dices, que son 5 días antes de que termine el marco, el reloj que impone la propia Constitución, que es el 15 de noviembre, pues ahora tenemos de aquí hasta el 15 de diciembre, en lo que es un periodo ordinario, para poder continuar con los procesos de negociación, para desatorar otros temas que están ahí pendientes, ¿no? A ver, estamos hablando, Pepe, escasas 10 sesiones. Tú, sinceramente, ¿qué expectativas tienes? Mira, ¿qué crees que va a pasar en 10 sesiones? Mira, sinceramente, siendo hice lo más objetivo posible. Hice un conteo de los días que trabaja el Congreso anualmente. Trabajan 151 días. Son los días laborables y salen puentes. Cobran el año completo. Tienen muchos rezagos. Tienen que nombrar al fiscal general de la Nación, tienen que nombrar al fiscal anticorrupción, tienen que nombrar a los 18 magistrados que forman la misma fiscalía anticorrupción, tienen que nombrar al nuevo gobernador del Banco de México. Está pendiente lo de la FEPADE. Lo de la FEPADE, hay la intención de que nombren al nuevo titular entre el 11 y el 15 de diciembre. Bueno, está muy agolpada la agenda, pero además tienen pendiente que además hay un clamor por eliminar el fuero. Se había hablado que iban a tratar de eliminar el fuero. Tienen pendientes lo que tú decías, lo del mando único, y tienen pendientes que tienen que sacar, y la verdad es que el tiempo lo tienen. Te agrego, reglamentación de los gobiernos de coalición. Este fue, estaba en la agenda incluso del Frente Opositor. Sí. PRD, PAN, Movimiento Ciudadano. Estaban las propuestas que hicieron después de los sismos de canalizar recursos a fondos respecto de los sismos y reducir el financiamiento para los partidos. ¿Dónde quedó eso? Se esfumó. Nada más quiero agregar. Estaba cambiar la fórmula de financiamiento de los partidos para reducirla. ¿Dónde quedó eso, Pepe? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Te acuerdas cómo No, pero además acabaron dándoles. Dijeron que los partidos renunciaban y sin embargo se les asignó. Pero yo sí quiero dejar y quiero hacer hincapié en que sí hay una reforma que urge, que es la de el cambio, la de prolongar el periodo de sesiones legislativas. Diego Valadez, por ejemplo, jurista reconocidísimo, él dice, pues cuando menos trabajen 9 meses. Si hay tanto rezago y cobran 12, pues 9 meses para que den a luz mayor cantidad de producción legislativa. Habría que poner ese tema un poco en perspectiva. ¿Es suficiente aumentar Déjame platicarte un poco cómo son los periodos, que no te cuento nada nuevo, porque bueno, por tu experiencia en estos temas, pero un poco para la audiencia, para tu auditorio y para poderlo compartir aquí en la mesa. Tú sabes que los periodos ordinarios van del 1 de septiembre al 15 de diciembre. Luego tienes la posibilidad de un receso entre el 15 de diciembre, digamos 16 de diciembre, a los primeros días de enero. Pero en esos días también existe la posibilidad de trabajar en periodo extraordinario. Trabaja la comisión permanente, no se detienen los trabajos del Congreso, simplemente toman otro ritmo. Claro, ¿no? Y luego del 1 de febrero al 30 de abril tienes otra vez un periodo ordinario y probablemente en seguimiento a lo que dice Pepe, yo te diría que el receso más largo es el que ocurre entre el 1 de mayo y el 31 de agosto. Sí. Aunque ahí también existe siempre la posibilidad de nombrar a periodo extraordinario y también la comisión permanente trabaja. Sí, pero a ver, incluso para ir a periodo extraordinario necesitas convocar, tener una lista de agenda, temas, contar con los votos para poderlo que hacer, haya el consenso necesario, etcétera. Lo que nos remite pues justo a la problemática que estamos viviendo para sacar leyes. Mira, lo que acabamos de ver esta semana, el asunto de la FEPADE, se presentó solamente el PRI y me imagino que alguno de sus aliados, el Verde o yo les haría una pregunta. Ajá.
Quieres alargar los periodos, perfecto, pero tienes que generar los incentivos para que en esos periodos se puedan llegar a acuerdos. ¿Cuáles Porque ¿de qué te sirve a ti tener mucho más meses en donde de todos modos sigan atorados los temas sensibles? ¿Cómo cambiarían los incentivos? Y tú lo acabas de mencionar. La reforma política del 2014 introduce nuevos elementos que son interesantísimos para la vida política e institucional de este país. Existe, por un lado, la reelección legislativa, existe lo que estamos viendo de las candidaturas independientes y existe la conformación de gobiernos de coalición. No es una cosa menor. ¿Por qué? Porque los gobiernos de coalición van a funcionar de alguna manera como funcionó en su momento el Pacto por México, que como bien nos dimos cuenta, permitió que las grandes reformas estructurales en este país avanzaran, que las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo. La diferencia entre los gobiernos que estén reglamentados y que estén de alguna manera puestos en ley, es que ya no es una cuestión de voluntades, no es casual, hay un orden, hay que presentar programas, hay que tener acuerdos, hay que pasarlo por la aprobación del Senado. Entonces, si tú tienes un gobierno en donde las diferentes fuerzas políticas tienen interés en cooperar, ¿no? Porque tienen una agenda común que avanzar y que sacar adelante, pues es muchísimo más fácil, evidentemente, legislar, gobernar, y en ese caso yo estaría totalmente de acuerdo con Pepe. Señores, tengamos periodos mucho más largos porque hay un rezago en este país del cual sí tenemos que legislar. Pero si seguimos en un esquema igual, si tú me dices, oye, yo quiero continuar con periodos más largos y los actores políticos no se pueden poner de acuerdo, pues es inútil, ¿no? A ver, no sé si tú coincidas o difieras, Pepe, pero déjame bajar el asunto a escenarios muy concretos. Si finalmente las cosas llegaran a las urnas como hoy se perfilan, podrías tener una coalición en ciernes con PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Sí. Posiblemente una especie de coalición que ya viene operando en el Congreso y a lo largo del sexenio, del PRI con sus aliados, el Verde y el PANAL y Encuentro Social, ¿no? Pero si gana Andrés Manuel, pues yo no veo coalición. Yo veo a Andrés Manuel y al PT. Bueno, en todo caso, la coalición se vería más en el legislativo para poder hacer bulto, para poderse defender. Pero es que tú, perdón. El asunto es que la partidocracia ha logrado que se atasquen las decisiones imperantes y necesarias simplemente porque supuestamente tienen que elegir a fiscales imparciales y acaban queriendo tener fiscales a modo, que simpaticen con ellos. La destitución de Nieto, Santiago Nieto, el titular de la FEPADE. ¿Cómo calificarías ese problema? Yo lo que sentiría es falta que de compromiso al PRI le era, no importa, pero deja un mensaje que al PRI le era incómoda su presencia. El haberlo hecho a un lado justamente cuando se inicia el proceso electoral. Se tienen que elegir a los fiscales, pero elegirlos de tal manera que no sea por línea, que no sea el partido el que diga porque este me va a cuidar o me va a cubrir las espaldas. A ver, ¿te parecería calificar eso como la prioridad del control político sobre cualquier otra consideración, incluso institucional? ¿Tú estarías de acuerdo con eso? ¿Y esas reformas cambiarían un poco los incentivos para desmontar un poco este control político que hoy lo ejercen todos? A ver, la Constitución mandata que ahora los gobiernos de coalición tienen que someter a la aprobación del Senado al secretario de Hacienda y a los funcionarios mayores de Hacienda y al secretario de Relaciones Exteriores. Es decir, esa es una reforma importante. Lo que estamos buscando también es que existan los contrapesos. O sea, también tenemos que tener claro que la conformación del próximo Congreso, o sea, cuando vayamos a votar a las urnas del 2018, el 1 de julio, vamos a votar por una nueva conformación del Congreso. Lo que tenemos hoy ya no va a ser. Tomemos en cuenta que hoy el Congreso no es mayoritario con el gobierno, el PRI no tiene mayoría ninguna de los, no tiene. Eso va a continuar en el futuro. Así ganara Morena o cualquiera que llegue, no va a tener la mayoría si no se coaliga.
No hay manera, ya no dan los números. Así es la realidad de este país. Entonces, por eso es que existen estas nuevas reglas del juego, porque necesitamos encontrar mecanismos para que los actores políticos cooperen, porque se necesita esa cooperación para poder sacar adelante los nombramientos, para poder sacar adelante las reformas. Toma en cuenta también una cosa, tú mencionabas que hay muchas reformas secundarias, mucha legislación secundaria que requiere la aprobación. Por eso mismo necesitas tener mayoría en el Congreso, porque necesitas, tú lo sabes, 251 diputados y 65 senadores para que eso ocurra. Si tú como partido en el gobierno no tuviste esa mayoría, porque los electores no van a votar por ti, sino que van a votar por un abanico de opciones y de posibilidades que va a haber en el espectro político del 2018, en la boleta electoral del 2018, pues tienes que buscar alianzas con quien pueda sacar adelante tu proyecto de gobierno. México no puede seguir esperando, ¿no? Ahora es curioso, el ejemplo que ponías justo de proceso legislativo exitoso que fue el Pacto por México, Pepe, fue un proceso que más bien no surgió ni se dio en el legislativo, fue un proceso cupular del Ejecutivo con las direcciones de los partidos. Pero fue efímero. Déjame destrabar. ¿Cómo destrabar al Congreso? Una de las preguntas que se ha repetido reiteradamente prácticamente desde después de la alternancia, desde el primer gobierno de oposición que llegó después del 2000 con el triunfo de Fox, se acordará desde 2003, cómo quitar el freno por el encontronazo, por los bloqueos de los gobiernos divididos que los seguimos padeciendo con el largo pendiente que tiene ahí en sus congeladoras el Congreso. Estamos hablando con Ariel Elstein, él es consultor político, además especialista en el seguimiento de la información sobre el proceso legislativo. Pepe Rubinstein, me quedé contigo, tienes un modelo que es el gobierno de coalición, pero tienes el Pacto por México, que ese fue el otro ejemplo que ponía Ariel sobre la mesa. Así es. Yo te decía que el Pacto por México fue un pacto efímero y que las consecuencias, lo que hemos visto es que con dificultad se han podido cumplir las reformas pactadas, más que nada por factores externos, por la baja del precio del petróleo y lo demás. Pero el problema medular que yo veo es que ya no hay una representatividad absoluta ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo. El próximo presidente... No, hay una crisis de representatividad, pues sí, dicho sea... El próximo presidente de México va a quedar electo, si acaso, con una representatividad cercana que va a rebasar apenas el 10% de la población total del país. Somos 125 millones de habitantes. El padrón electoral son 85 millones. De los 85 millones acuden a votar 52 millones. De los 52 millones te queda el 32%, son 18 millones. 18 millones van a elegir al líder de México. Situación que hace pensar la necesidad de una segunda vuelta, de que quien gobierne tenga una representatividad mayoritaria. Justo de lo que ya no fue porque el Congreso no sacó. Es correcto. Bueno, es un tema muy interesante lo que dice Pepe, porque te das cuenta de que va a ser una elección, la del 2018, interesantísima. Lo que estamos esperando es que sean una elección en tercios, ¿no? Y como bien mencionan, bueno, pues esta elección en tercios, de alguna manera hay muy poquitos votos que están ahí por ser, digamos... Indecisos. Indecisos, y los nuevos votantes y los que no van a, digamos, de alguna manera tomar una decisión distinta a su votación. ¿Qué margen? Pues mira, ¿Qué tamaño Pepe, le ves? Si Pepe dice que son, digamos, vamos a tener una votación de 52 millones, que yo coincido con él, por ahí más o menos va a andar, porque normalmente las elecciones presidenciales históricamente tienen una afluencia del 60%. Sí. Más o menos, ¿no? Sí. Yo calculo que más o menos digamos, los votos duros de los partidos, el de Andrés Manuel, si lo ves históricamente 2006 y 2012, anda entre 15 y 16 millones. ¿No? Si tú ves también el voto por el PAN, anda también por esas cifras, ¿no? Y en el caso del PRI fue de una votación histórica muy baja en el 2006, que llegó a menos de los 10 millones, y en el caso del 2012 con el actual presidente Peña Nieto, por casi a 20, ¿no? Entonces, si haces esos promedios, tendrías, digamos, que
cada partido o cada bloque va a tener alrededor de 15 millones de votos de alguna manera asegurados, más o menos. Y si van a votar 52, te quedan 7 millones. Es decir, hay un universo ahí, pues no muy grande, de gente que probablemente... Muy grande y súper disputado, porque también la fragmentación que vamos a enfrentar en las urnas va a ser grande. ¿Es posible que tengas 2 independientes, Pepe? Claro. No estás seguro todavía si vas a tener un frente ciudadano por integrar estos 3 partidos o tengan que correr solos. Así es. En fin, puedes tener una boleta hasta fácil. ¿Qué te gusta? 7, 8 opciones. El voto duro... En el peor de los casos. El voto duro ya no es tan duro porque la gente ya no vota tanto por partido como por candidato. Es muy importante la campaña que haga o que hagan los candidatos que se van a enfrentar a López Obrador. A López Obrador se le conoce, sigue haciendo campaña día tras día y es más, está anticipando cómo va a gobernar, a dónde va a enviar las distintas secretarías de Estado. El 20 presenta su proyecto de gobierno. Y incluso para diciembre espera dar a conocer un gabinete. Y le dices, pero es que a lo mejor vas a quemar alguno. No importa, si se quema es porque no vale. Él ya está explicando cómo va a manejar el gobierno a partir de 2018, cuando todavía no tiene oponentes. Es muy importante que quien salga electo del PRI, raudo y veloz, dé a conocer programas, dé a conocer, aflore un carisma y dé una tranquilidad que permita equilibrarse. Nada más quiero agregar en cuanto al frente, le llaman ciudadano, pero ciudadano más bien podría ser los independientes. Es un frente partidista. Y ese frente partidista probablemente no se ponga de acuerdo porque el PRD difícilmente va a aceptar a un candidato del PAN y viceversa. Pero fíjate, tú lo mencionas y déjame vincularlo con el trabajo del Congreso. Nuevamente, digamos, este rejuego de la sucesión, el andar viendo, adivinando quién puede ser el candidato del PRI, en buena medida ha sido otro de los factores que ha relegado la atención de la agenda del Congreso en los últimos mes y medio, 2. Pues sí, porque además toma en cuenta que ya pronto empezarán las licencias, porque muchos pues se sumarán a las campañas o irán a buscar. Acuérdate que está en juego. Ya próximo periodo por suplente. Está en juego en el 2018 3.300 puestos de elección popular. O sea, hay ahí un material muy importante y además es algo que yo creo que debemos de platicar en esta mesa porque viene la figura de la reelección. O sea, ahora sí, un legislador, en caso de Senado, pueden tener 2 periodos de 6 años y en el caso de diputados pueden tener 4 periodos de 3 años. Pues está muy interesante, ¿no? O sea, si tú estás como actor político en este juego, pues ahora te interesa salir a buscar una opción, ¿no? Pero curiosamente, digamos que esta complejidad a la que nos vamos a enfrentar en términos de cantidad de cargos que se van a votar en 2018, Pepe, no necesariamente tendrá que pasar por viejos métodos como el destape, que por ejemplo pues, tenía un gran sentido en el siglo pasado porque el que era designado iba a ser el siguiente presidente, iba a palomear. Claro. Pero en esta ocasión pues, el destape va a ser para nombrar un abanderado, el del PRI, que va a arrancar en tercer lugar. O sea, no van a nombrar al presidente, el destape es para lanzar un candidato que trate de remontar y alcanzar el poder. Toma en cuenta una cosa. En 2018. Toma en cuenta una cosa, Pepe. Ajá, las candidaturas ya formalmente arrancarán hacia finales de marzo del 2018, principios de abril. O sea que vas a tener para, de alguna manera, posicionarte y promover tu plataforma y que te conozca la ciudadanía, pues abril, mayo y buena parte de junio, antes de que empiece la veda electoral, previo al 1 de julio. Entonces tienes 3 meses, cuando hay candidatos que llevan allá afuera varios años, ¿no? Regreso contigo, déjame hacer un corte rapidísimo y regreso a preguntarte eso. Claro que si son nostalgias, desajustes o qué es lo cómo sigue siendo es el tema central de la agenda, teniendo una agenda política tan urgente. Nada más actual que el libro de Luis Espota, Palabras Mayores, como si lo hubiera escrito ayer. Ahorita hablando del Congreso y su laberinto con
Ariel Elstein es consultor político y además un especialista en seguimiento de los procesos legislativos. Pepe Rubinstein, me quedé contigo y con Luis Espota. Tu último apunte. Yo auguro que el destape del candidato priista hacia final de año, y si pueden alargarlo, prolongarlo a principio... ¿Hasta allá te vas? No creo, pero bueno. Yo creo que van a tratar que sea diciembre, y si pueden, se van a enero. Va a ser la bufalada, las convenciones... van a destapar al ungido, el único... Perdón que te puntualice, ¿va a ser o viene siendo? Lo que pasa... Yo ya veo una cargada desde hace... Bueno, yo no sé si tú has visto una cargada por ahí en el ambiente político, pero es bastante evidente. A lo mejor no va a servir para nada si no es el nombrado el que se ha llevado la cargada, pero la cargada está... a partir de agosto en que se cambió uno de los reglamentos del PRI en el sentido de que puede ser candidato alguien que no esté afiliado al partido. Obviamente es como una carta dirigida al secretario Meade en el sentido de que el partido se ajusta al candidato, no el candidato al partido. Y desde entonces se viene manejando el nombre del secretario de Hacienda. Probablemente sea él. Pero... lo importante es que no hemos avanzado en cuanto al método. Va a ser exactamente igual como destaparon a Echeverría de la Madrid. Pero sin la trascendencia que antes tenía, porque antes tú nombrabas al futuro presidente y esta vez no vas a nombrar al futuro presidente, sino a un candidato que va a competir desde el tercer lugar en las encuestas. Es muy distinto. Pero lo que es raro es que ese viejo método persiste, de la agenda electoral ensombrezca, deje o relegue a un segundo plano de la conversación pública los asuntos torales, por ejemplo, de justicia y de seguridad, la agenda política que estaba o tenía que haberse desahogado en este periodo. No solo eso, nada más, antes destapaban al presidente y ahora destapan al candidato. Exacto. Exactamente. Yo coincido. Y además toma en cuenta algo que es relevante. O sea, no solamente el Congreso ahora entra también en una dinámica política producto de las futuras elecciones, sino que también qué va a suceder desde el 1 de julio, que será electo un nuevo presidente, hasta el 1 de diciembre que que toma posesión el nuevo, ¿no? El presidente actual, bueno, el 1 de septiembre tiene que dar periodo de transición. El periodo de transición son 6 meses, entonces no solamente hay un impasse de aquí al 1 de julio y luego del 1 de julio al 1 de septiembre, sino del 1 de septiembre al 1 de diciembre. O sea, tú estás viendo un impasse del Congreso, más allá de los 150 días de Pepe que contaba al principio, casi un año antes de volver a generar, digamos... Acuérdate que el presupuesto el próximo año se tendrá que aprobar entre el 1 de diciembre y el 15, porque como hay un nuevo presidente, lo que acabamos de ver hoy se va a retrasar todavía un mes más, ¿no? Sí, se alarga para que él pueda tener finalmente la decisión. Exacto, entonces, sobre el paquete económico. Pues muchos actores económicos ven la dificultad del 2018 para tomar decisiones que atraigan inversiones, que generen empleo. Tenemos también, un poco siguiendo lo que decía Pepe, no solamente ver cuánto tiempo prolongamos los periodos de sesiones, sino cuánto acortamos los periodos que pasan entre la transición de un presidente y un nuevo presidente. ¿Tú invertirías en México en el 18, Pepe? ¿O te esperarías al 19? Yo he escuchado, porque yo no soy inversionista, pero he escuchado a quienes lo son. Y la mayoría van a esperar a ver qué sucede. Porque cabe la posibilidad de que el cambio próximo de gobierno sea un cambio drástico. Y viene, si es que gana Morena, si es que gana el candidato populista, quieren ver cómo va a comportarse, si es cierta la frase de que es parecida a su plataforma a lo que puede ser Venezuela, y va a haber, yo me imagino, una resistencia muy lógica. Pero no de todos. Por ejemplo, tú ves en ese caso, por ejemplo, a Slim, que ya invirtió en el DF cuando ganó el FED. Hay una inercia, no puedes frenar inversiones. Porque además las inversiones se proyectan en el largo plazo. Hay una inercia, lo que pasa es que la gente quiere esperar, pero ¿qué sucedería
Tú dices que son 5 meses entre el día de la elección y el día de la toma de posesión. Esos 5 meses, el inversionista timorato, el inversionista cauteloso, que nada más tiene que apretar un botón para que su dinero emigre y no se la quiere rifar y no sabe por qué es una incógnita, pues puede salir el suficiente capital como para no dejarle fichas a López Obrador si es que gana para poder comenzar. Ahora, ¿ahí el Congreso tendría algún papel o una responsabilidad? ¿Podría emitir mensajes de tranquilidad, de serenidad? Pues yo creo que sí. La verdad es que yo soy un optimista. Yo pienso que el país tiene la fortaleza institucional para resistir y para de alguna manera generar futuro y buen ambiente. Con TLC, sin TLC, con incertidumbres políticas. Te voy a decir una cosa, la verdad es que... Depende de las campañas, ¿no, Ari? Yo creo que depende un poco de las campañas, pero también depende de que la confianza genera confianza. Es decir, cuando los empresarios, los inversionistas tienen verdadera confianza en un país, eso de alguna manera genera una buena ola a favor, ¿no? Yo no veo, la verdad, por qué debiera de haber un temor porque fuera uno o fuera otro, ¿no? La verdad es que me parece Pero el Congreso en particular, ¿qué podría hacer? Pues mira, el Congreso en esta... Su papel y sus funciones. Pues su papel y sus funciones, ¿qué es? Entonces vamos a ver, parte de la incertidumbre la está generando el propio Congreso. Por ejemplo, no llegando a acuerdos para nombrar. Pero tenemos la posibilidad de que eso ocurra en los próximos meses. O sea, tú lo sabes, Pepe. Tiene que ocurrir. Tenemos todavía un mes. A ver, un mes. Con veladoras. Un mes en los tiempos legislativos es muchísimo tiempo. Habiendo acuerdos, en un mes se pueden destrabar una cantidad importantísima de asuntos. ¿Tú lo ves con la información que tienes? Pues mira, yo lo que veo es que ya terminó. Que salga? Yo creo que ya terminó un proceso importante de negociación que tiene detenidos muchos acuerdos, porque primero son los dineros y después lo demás, ¿no? Entonces, me parece que, en mi opinión, pues tienen que salir. El tema de Banco de México a mí me parece que es fundamental. Me pareciera que ya está bastante avanzado. Ya están hablando incluso la posibilidad de retrasar el nombramiento, retrasar el nombramiento o poner un subgobernador que esté, digamos, interino. Sería meter ruido innecesario, ¿no? Pues sí. ¿Cómo ven ustedes? Ahora, toma en cuenta que también... ¿No es ruido innecesario? Claro. Si es ruido innecesario, ¿quién es el responsable otra vez? ¿Para el Congreso. ¿Para qué y por qué? Eso te hace pensar que quieren dilatar. Si no es Mid el candidato presidencial, entonces Mid el candidato a ser gobernador. O sea, y como no quieren destapar todavía... O sea, las instituciones Pero no vale la pena por ganarte 3 semanas estar cambiando los métodos y estar cambiando los tiempos. Yo quiero contestar algo con respecto a lo que Ari dijo. Primero es importante qué va a ocurrir con la negociación del Tratado de Libre Comercio, ya que queremos hablar que la confianza da confianza. Y también la desconfianza da desconfianza. Cuando un candidato te dice, yo voy a devolver el petróleo a la nación, pues difícilmente vas a invertir en petróleo durante 2018. Vas a esperar a ver quién gana y cómo se van a manejar esas propuestas o cambios. Entonces, es muy importante las declaraciones de los candidatos durante la campaña, su conducta, cómo van a presentar sus plataformas y todos sus programas. Y van a tener que ser muy, muy, muy audaces y abrir el máximo de cartas posibles para que el que va a presentarse el 1 de julio a las urnas, que por cierto, como decía Sari, son 6 boletas distintas que tienes que llenar que confunden. Así es. Se presenten con la mayor información y con una selección que sea la consecuencia de una introspección que te diga, voto por porque estoy convencido, no porque me cae bien o porque me late. No pudimos agotar todos los temas, tocamos varios de ellos, no da el tiempo para todo. A mí ya se me fue el programa. Muchas gracias, de verdad, Ari Elstein, muchas gracias por haber estado con Un nosotros. Ya seguiremos sobre el tema. Pepe Rubinstein, muy bien, muchas gracias a los dos. Que tengan un buen fin de semana, pero sobre todo que lo pase usted muy bien.